Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos mis compañeros y amigos de la SOMEAL por asistir a esta excelente conferencia que yo creo que, de la verdad, cada día no sabemos con qué vamos a amanecer al día después de la mañanera con este tipo que tenemos. Entonces, ahorita creo que es un motivo de preocupación, dado que nosotros los médicos, pues somos, nuestro celular es parte de nuestra vida, parte de la comunicación con nuestros pacientes y la verdad, así como algún tiempo, me acuerdo que firmábamos y vimos el aviso de privacidad que todavía nosotros lo tenemos y de momento ven que nos están llamando 1000 bancos y 1000 empresas para ofrecernos cosas. Entonces, ¿qué hay con esto? Que simplemente era un teléfono. Ahora, el que nos den dar nosotros y entregar lo que es único, nuestras huellas personales, ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones va a tener? El licenciado Ernesto Carlos Meana, abogado especialista en Derecho Civil, Inmobiliario y Constitucional, con una amplia experiencia, múltiples conferencias y un currículum muy grande que se lo mandamos nosotros por internet cuando hicimos la primera invitación. Muy amablemente nos va a dar esta conferencia para saber qué esperar, qué hacer, cómo están las leyes, en qué postura estamos nosotros, los ciudadanos, actualmente. Entonces le doy la más cordial bienvenida. El doctor Ernesto, el licenciado Ernesto, es amigo del doctor Efraín Díaz-Yonén, quien gracias a él pudimos contactarlo. Entonces, adelante y bienvenido, licenciado. Muchas gracias, doctora Esperanza Martínez Soto. Gracias a usted como presidente de la Sociedad Médica Hospital Ángeles de las Lomas. Gracias al doctor Efraín Díaz-Yonén, mi amigo y un hombre invaluable. Comparto con él humanismo y temas de deontología, que se nos quedó pendiente una conferencia para hablar de la deontología médica, que en alguna ocasión la hablaremos si ustedes también lo permiten. Gracias al doctor Isaac Rosen y gracias también al doctor Pablo Aristi, que para mí es un orgullo porque tuve una gran relación con su padre en la AMPI, de la cual él fue socio fundador y un hombre excepcionalmente distinguido, con una bonomía impecable. Me voy a referir solamente en un pequeño minuto, si me lo permite la audiencia, para hacer referencia al doctor Ernesto Meana San Román, mi padre. El doctor Ernesto Meana San Román, ya en paz descanse, fue médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese caso no había autonomía, pero finalmente, bueno, pues se recibió como médico y fue un gran cirujano, hizo mucho y mucha labor por la salud de los morelenses, en donde trabajó durante los años 30 a los 50 y después regresó a la Ciudad de México, pero realmente me presa la nota señalarla de una manera muy sensible y recordarle a él en un homenaje, porque estoy enfrente de eminencias médicas que desde luego pues para mí es un orgullo y gracias de nuevamente por estar todos ustedes aquí, muy amables. Voy a explicar muchas cosas en lo general y lineamientos en lo particular de esta disposición normativa que sale publicada el 16 del mes de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, que es el periódico oficial del Estado. Es una reforma a diversos artículos y la incorporación de artículos nuevos o de fracciones nuevos a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ustedes dirán, bueno, ¿y las telecomunicaciones y el sector médico? Pues hay tecnología, hay obviamente medicina nuclear, hay muchas cosas obviamente muy interesantes con los aparatos, cirugías que se hacen obviamente microscópicas, con todo ello y obviamente con el uso de la tecnología. Pero no hablaremos el día de hoy de esa tecnología. Hablaremos de otro tipo de situación disruptiva, complicada, deformada y en alguna medida también con algunas complicaciones que va a llevar el análisis de lo que haremos en la exposición de las diapositivas que presentaré a ustedes. La regla es de manera muy sencilla. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer en el curso de la exposición, con levantar la mano o con hacer alguna nota correspondiente en su pantalla para que yo pueda escuchar la nota, no hay ningún inconveniente en hacerlo. Si los doctores presentes no lo estiman y reservamos esto al finalizar nuestra ponencia para preguntas y respuestas, agradecido en lo que ustedes determinen, pero se puede hacer sin problema alguno y contestaré cualquier pregunta relacionada con el tema y si al final hay alguna otra conexa, también con mucho gusto la platicaremos. Bien, entonces sobre la marcha voy a compartir pantalla, que es lo que me permite ya nuestro amigo Alfredo, que ha sido muy gentil con ello. Quiero preguntar a la audiencia si ya ven la pantalla.
Ya está, nada más hay que amplificarla para salir. Perfecto. Ajá. Aquí va. Muy bien. Vamos a hablar de esta reforma a la ley de telecomunicaciones. Como ustedes ven, en el centro de toda una cibernética, de un mundo de energía eléctrica, hay un candado. Y esa es una cuestión que me pareció muy interesante que encontré para hacer la presentación de manera inicial de esta ley. Esto implica un concepto importante para todos ustedes y lo voy a señalar. Para mí es fundamental, como abogado, el que toda ley que esté publicada por el Poder Ejecutivo, que es quien la promulga y la difunde hacia nosotros los gobernados, los ciudadanos, tiene que tener una exposición de motivos. Una exposición de motivos en donde se muestra el planteamiento general, los objetivos del problema o asunto que se presente, explicar las razones que se propone con esta nueva reforma o ley, para lograr obviamente que el decreto tenga perfectamente una vinculación correcta sobre las reformas, adiciones o quitar o eliminar determinados textos legales. El objetivo de esta ley es eso, instalar, operar, regular y mantener el PANAUT, es el Padrón Nacional de Registro de todos los teléfonos o la unidad de telefonía a nivel de móviles. Y esto genera para mí un comentario en donde señalo a ustedes que la reforma a la ley no contiene ninguna exposición de motivos. Me parece muy oscuro, me parece muy fuera de lugar y fuera de sitio que una ley de cualquier naturaleza, y en este caso esta particularmente por lo que veremos en el campo de este registro del Padrón Nacional, no tenga una explicación lógica en donde los ciudadanos como nosotros, como ustedes médicos, ingenieros, arquitectos y otras especialidades, puedan preguntarse, ¿y esto por qué o cuál es el motivo o razón? Porque la propia Ley Federal de Telecomunicaciones ya existe. Sin embargo, estas modificaciones obedecen a qué situación, a qué razonamientos o a qué objetivos. Y este es un grave error del legislador de no haber hecho una, pues un razonamiento o una pequeña referencia suficientemente clara para que todos los letrados y no letrados tuviéramos conocimiento. Entonces, simplemente destaco que es una gran carencia del legislativo y una gran miopía de parte del Poder Ejecutivo de no tener este punto en señalamiento. Aquí, al hablar de se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ¿qué es esto? Esta es una base de datos con información de las personas titulares de cada línea telefónica móvil bajo el fin de colaborar, dice el decreto, con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia y en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Y eso se refiere el artículo 180 bis de la ley, que es una reforma de incorporación de este artículo. Me parece que aquí es importante detenernos. Esta fotografía me demuestra pues prácticamente a un sujeto, y así lo trato de interpretar hacia ustedes por su forma, su vestimenta, no sé ni quién es, no tengo absolutamente ninguna referencia, por lo tanto no me preocupa el señalarlo, que está utilizando el teléfono con algún fin, en algún fin referenciado, como lo dice el decreto, de prevenir la comisión de actos o de delitos que pueden ser el secuestro, la trata de blancas, la extorsión, el narcotráfico en sus modalidades de menudeo y mayoreo, etcétera, etcétera, que se generan, se manejan y operan normalmente con teléfonos o telefonía celular. La mayor parte de las ocasiones, o teléfonos robados que lamentablemente no pudieron eliminarse a través de darle la codificación correspondiente que tenemos de la memoria en cada teléfono, o a través de todos los mecanismos que los sujetos que se dedican a estas extorsiones pues lo hacen. Pero ese es el objetivo que dice es la justificación que señala el legislador de por qué razón debemos o vamos a elaborar esta reforma sustancial, que de suyo me parecería prudente, razonable, no vería yo con tanta complicación, con la excepción de lo que vamos a ver, que obviamente afecta en el tema general del artículo 180 ter, al cual me señalaré o me referiré un poco más adelante. El artículo 190 de esta ley de telecomunicaciones dice que los concesionarios de dicha materia, y en su caso los autorizados,
aquellos que el gobierno federal así le determine, pueden realizar la suspensión del servicio de los equipos móviles reportados como robados, es lo que dice la ley, o extraviados a solicitud del titular. O sea, solamente el titular, que somos nosotros, ustedes, si yo hago el señalamiento de que fue robado a través de un acta que tengo que levantar ante el Ministerio Público porque hay un delito de robo, y eso nos lo va a requerir obviamente el concesionario para los efectos de las garantías y lo que tengamos en la reposición de los equipos, o el extravío, se me perdió, lo dejé en el baño, en el lavabo y salí y ya no estuvo, no me lo robaron, simplemente está extraviado o se me cayó un asiento, etcétera, etcétera. Tiene que ser a solicitud del titular, me parece absolutamente claro, eso no tiene absolutamente ninguna implicación. Y obviamente tendrá que ser el bloqueo inmediato, hacerse el bloqueo inmediato de la comunicación móvil que funcionaría bajo los esquemas de la contratación reportados, en este caso por nosotros como robados o extraviados. Vuelve a insistir la ley en ese aspecto. Entonces me parece que es importante proceder a realizar el aviso, que ya lo platicamos, en el donde el Paro Nacional de Usuarios, en este caso el padrón de telefonía móvil, puede estar incorporado obviamente para este tipo de objetivo, este tipo de fin, de lo cual, pues evidentemente tenemos muchos registros y tenemos mucha información que manejan ya no solamente bancos, sino también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la famosa firma FIREL, la FIEL que tenemos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el registro de nuestros datos y la huella digital, etcétera. O sea, hay muchas cuestiones que ya llevamos nosotros para hacer todo ello y desde luego, bueno, pues esta notificación me parece que no tiene mayor trascendencia, aun cuando se hace referencia a un padrón nacional. Es un registro que se va a tener concatenado de todos nuestros datos para usos supuestamente de poder tener una mayor previsión, así lo señala un poco la interpretación que yo le doy y le dan muchos colegas a la ley porque no hay exposición de motivos. Entonces, esta situación obviamente inicia porque el gobierno no ha podido controlar, según ellos refieren, la extorsión. Yo estuve investigando y entonces encuentro que fue la extorsión, el tercer delito con mayor incidencia durante el año 2020. En el 19 se cometieron 4.6 millones de extorsiones, imagínense nada más, contabilizadas estas por el gobierno, en datos que sin duda alguna están también subidos en la última información en el INEGI. En 88.9 de los casos, fíjense nada más el porcentaje que es altísimo, la extorsión fue telefónica. Puede ser domiciliada en casa con el fijo o pueden ser nuestros teléfonos móviles que lamentablemente por razones que son inexplicables muchas veces se filtra, se roba, se trueca, se negocia, se compra, se genera, se opera, se da, se regala, lo que quieran, toda la base de datos de todos nosotros y de repente hay una persona que nos está hablando por teléfono y no sabemos ni siquiera quién es, pero el tipo obviamente pues, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Y nos da por su nombre, entonces tienen el nombre y tienen el teléfono. Y ahí tratan de empezar a trabajar las cuestiones relacionadas con las posibilidades de la extorsión o de buscar algún otro tipo de chantaje que se hace para que las personas se enganchen. Y tienen exactamente de 5 a 7 minutos para lograr que la persona que está del otro lado de la línea, o sea, nosotros, nos enganchemos para poder continuar y entonces ellos siguen operando, pasando al segundo, tercer, cuarto y quinto plano del proceso para que la persona no se separe del auricular. Cuando nosotros, obviamente, cuando nos preguntan por nuestro nombre, no contestemos, se los pido y se los digo con gran claridad, nunca contestemos cuando nos preguntan por el nombre, ¿sí? Jamás lo digamos. La palabra sí puede ser utilizada para el uso o funcionamiento de operaciones en cajeros bancarios, en operaciones comerciales, en operaciones, obviamente, por vía internet, en donde se tiene ya grabada la voz de la persona diciendo sí. La pregunta puede ser, ¿acepta usted la compra que está ofreciéndose ahorita y con cargo a su tarjeta? Y en automático está la respuesta suya de su voz, sí. Y ahí la cortaron. En ese momento, cuando se queda grabada la información de la persona que está haciendo esta extorsión, queda automáticamente el sí. Entonces tenemos que utilizar cualquier otra palabra diferente. ¿Por quién quiere hablar? ¿A dónde quiere hablar? ¿A quién busca? O sea, preguntar cualquier comentario si quieren ustedes seguir un poco la indagatoria, si no simplemente es colgar, pero me parece que hay que cuidar mucho todo ello, porque las encuestas que tenemos aquí es verdaderamente tremenda, 88.9.
Y en 8.6 del porcentaje de las veces fue pagada. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública es la publicación que nos da esta referencia en el año 2020. ¿Qué significa todo esto, mis queridos doctores? Significa que hay una violación a diversos derechos con el pretexto de reforzar la seguridad ciudadana. Eso es lo que en alguna forma los legisladores nos tratan de decir para llegar, obviamente, a buscar y atropellar los derechos fundamentales, o sea, la privacidad de los datos personales y biométricos quedarán a disposición de las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Sí, pero esto no es nada más en el régimen actual de la Cuarta Transformación, sino será en cualquier otro régimen que venga. Porque esta Cuarta Transformación que se dice y se publica y se ha venido trabajando, pues no es que sea así solamente para este sexenio que estamos iniciando en el año 2021, el tercer o parte del tercer año del gobierno, sino que esto puede quedar en manos de los siguientes gobiernos y esta información el día de mañana pues puede pasar a terceras personas que no podemos saber quiénes son, si son personajes que se dedican al narcotráfico, en donde lamentablemente sabemos todos, y no digo ningún secreto a voces, ni tampoco estoy haciendo ningún señalamiento negativo, tenemos un narcoestado prácticamente en una realidad total, en donde realmente es de enorme preocupación para nosotros, para nuestros hijos y nietos, lo que realmente van a heredar en la realidad de las cosas, cuando todo esto se vuelva prácticamente después una práctica cotidiana sin ninguna situación en la cual nosotros tenemos la obligación de levantar la voz y hacer que las cosas no se lleguen a las pretensiones que un gobierno de otra característica pretende hacer con nuestros sistemas de intimidad, sistemas propios de conocimiento de nuestro perfil, de nuestra secrecía, de que podamos con todo esto llegar a tener pues una vigilancia mayor por parte del Estado y más grave aún que el día de mañana con la información biométrica, de la cual hablaremos un poco más adelante, y datos personales, pues ya incluso el derecho del ejercicio del sufragio de voto, pues ya sea simplemente una caricatura. Porque el día que vayas a votar y entregar tu papeleta y la deposites, tu voto ya está desde antes contabilizado para el partido correspondiente que se requiera en el interés que el gobierno desea hacer. Así de fácil. ¿Por qué? Porque toda la información previa a todo esto, incluso la biométrica que estará regulada, ¿quién no nos dice que el día de mañana va a haber una reforma a la ley del INE y se va a determinar que por situaciones de tecnología y de lo que implica, por supuesto, todo el avance de la ciencia, etcétera, etcétera, se va a obligar a que el sufragio se imparta ya por medio del móvil, del teléfono, del propio en este caso, de la persona que va a ejercer su sufragio, o sea, del votante. ¿Quién nos dice que eso no va a ser aprobado? ¿Quién nos garantiza que el INE va a decir que no? ¿Habrá INE? ¿Habrá otra figura? ¿A modo? ¿Qué pasará con el TRIFE? Realmente, el día de ayer, paréntesis, hasta ese momento veo que realmente hay una oposición cuando el TRIFE se pronuncia en el sentido de confirmar la resolución del INE, totalmente desligando, más bien aprobando el rechazo del registro de las candidaturas de dos señores que no quiero pronunciar ni sus nombres para los gobiernos de Guerrero y de Michoacán. Y esto es un gran revés, por supuesto, y un logro de la ciudadanía y sobre todo de la conciencia cívica de nosotros los mexicanos para no permitir los atropellos que hasta la fecha hemos sido víctimas. Cierro el paréntesis. Entonces regreso. Entonces, estas cuestiones de derechos violentados con el pretexto de reforzar seguridad ciudadana, qué palabra tan más subjetiva, etérea, reforzar la seguridad ciudadana, cuando no tenemos seguridad. O sea, ese es el problema. Un problema de fondo tan natural, carecemos de seguridad. No existe el Estado de Derecho para muchos de nosotros y muchos más que lamentablemente no tienen ni siquiera la capacidad de ningún tipo para poder defenderse frente a atropellos de la autoridad. Esa es la realidad de las cosas. Me parece, queridos doctores, que también esto implica una situación de tener nosotros que asumir responsabilidades para saber qué tenemos que hacer y cómo defendernos. Hablaremos en las diapositivas siguientes de todo ello. Entonces, me parece que esta es una cortina de humo, porque el que se afecte tu privacidad, tus datos personales, tu intimidad, tu resguardo de tus cosas propias que tú tienes en tu WhatsApp, que tienes en la información que te llega todos los días por correo electrónico, de tus pacientes, de tus clientes, de nuestros clientes, de nosotros como abogados.
¿Estarán en manos de terceros? ¿Con qué fin? ¿Cómo sabemos si se garantiza? ¿Están encriptados? Pues no están. ¿Y si lo están, para quién? Ese encriptamiento se puede vender con las líneas y con los códigos para desencriptar. Claro que se puede hacer. ¿Quién lo hace? La propia autoridad. En este caso, este registro del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil a través del Instituto de Telecomunicaciones dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto sí es muy, muy delicado. Voy a ser mesurado en mis notas más adelante para ser cuidadosos, en donde lo que quiero transmitir con ustedes es análisis, prudencia, objetividad, información que podamos cruzarla fidedigna y toma de decisiones responsables. Para mí, y el objetivo de esta conferencia, me parece que es sin duda alguna estas premisas que acabo de referir con ustedes, porque considero que así deben de entenderse y desde luego transmitirse por ustedes a terceros. Esta fotografía que tenemos aquí, o esta lámina, dice datos o registro biométrico. Vean la imagen que tengo aquí que pude capturar. Vean la deformación que se está haciendo en esta fotografía y cómo se puede transformar a una persona para que los datos que puedan tener en su momento puedan ser utilizados a favor de terceros. ¿Quién no me dice que el día de mañana una persona fallecida la voy a volver a resucitar y va a tener derecho de voto y va a acudir obviamente a un sufragio? ¿Con información de quién? ¿De la persona que ya falleció? ¿Para qué? ¿Para tener más votos? Es una ilusión, es una verdadera sueño de opio, como dice por ahí, o son realidades cuando vemos que en la fuente de la información biométrica se puede hacer, como la veremos más adelante en otras láminas. Y entonces, por eso yo digo, no olvidemos que en un Estado de Derecho, vivimos supuestamente en un Estado de Derecho, pero verdaderamente me parece que ya no existe. El otro día veía ahí una nota muy interesante, no sé si lo sacó Riva Palacio o lo sacó Aguilar Camín, y decíamos, estamos asistiendo a las exequias de la defunción del Estado de Derecho. Y ponía las razones por las cuales estaba acudiendo a la velación, al velatorio, al lugar en donde se iba a enterrar el Estado de Derecho. Es durísimo ese artículo y desde luego, pues al momento de encontrarnos con una realidad que supera la ficción de decir eso no es cierto y no pasa, y sin embargo sí pasa, nos damos cuenta de lo que se pretende hacer con esta actual situación del régimen del gobierno actualmente en el poder. Entonces, el Estado de Derecho es imprescindible, yo señalo, la voluntad concurrente del ciudadano. Fíjense en la palabra que yo señalo ahí. Es imprescindible la voluntad concurrente del ciudadano. Ese es un valor intangible, puesto que se da por un acto propio del ser humano, la voluntad. No es una decisión de la autoridad o de una autoridad. Fíjense el señalamiento, voy a regresar a ello. Los activos intangibles son aquellos que no son físicos, pero son identificables. La voluntad es el acto humano de conciencia que uno ejercita para llevar a cabo la comisión de un acto o la realización de otro acto que genera un hecho sucedido. Entonces, me parece importantísimo que entendamos que esta reforma debió de haberse dado bajo un amparo voluntariado o de voluntad de que quien quisiera hacer el registro de todos los datos que establece el artículo 180 ter, al cual me referiré un poco más adelante. El punto 6 me habla de datos biométricos del usuario y en su caso del representante legal de la persona moral, de la empresa. Esto obviamente lo generan como una obligación de hacer. Una facultad que veremos más adelante implica obligación sin sujeción a tener una facultad discrecional si lo hago o no lo hago, porque el hecho propio de que los que tenemos ya teléfonos celulares, como lo veremos en los transitorios de esta reforma, es que si entrada en vigor la ley, que fue el 19 ya del mes de abril, o hace unos días para atrás, que ya entró en vigor, porque fue publicada el 16, con entrada en vigor el día siguiente hábil, que es el lunes 19, no se cumplen con las disposiciones para los teléfonos antiguos, que son los nuestros, los que operamos, tenemos 2 años para que en su momento, si no se cumple con esto, nuestra línea deba, no pueda, deba ser cancelada, que es diferente. El poder o podrá es diferente. Ahí hay alternativas de, vamos a buscar cómo solucionamos. No, es el deberá, es un imperativo categórico.
no es potestativo como es el poder. Entonces, este tema de la voluntad me parece que es uno de los atropellos más grandes, porque si la ley hubiera dicho, los ciudadanos que tengan interés y deseen inscribirse en el padrón único o nacional de usuarios de telefonía móvil, podrán acudir ante la oficina del proveedor para dar sus datos A, B, C, F, G, incluyendo los biométricos. Ya quisiera yo ver cuánta gente lo va a hacer. Ya quisiera yo ver. Pero el hacerlo obligatorio implica la anugación total de nuestros derechos y nuestras garantías individuales, nuestros derechos humanos, como también lo veremos un poquito más adelante. Entonces, ese es un grave error de no haberse incorporado la voluntad como algo propio. Aquí hablamos del registro de datos biométricos, que consiste en la captura de las huellas digitales y del rostro con un sofisticado sistema cuyas especificaciones alcanzan los niveles de los servicios de migración internacionales. A eso quiere llegar esta cuarta transformación, con equipos certificados por el FBI que permitan comparar los datos con los registros existentes, como lo es el listado del Instituto Nacional Electoral, el INE, con el fin de lograr la identificación plena de una persona. Muy bien, esa es la figura del Estado. Evidentemente el Estado lo tiene en registro por nuestra credencial de elector, etcétera, etcétera, que ha implementado mecanismos que están actualmente ahorita en el INE, del cual se pretende apoderar, ya saben quién, de este instituto, de este órgano independiente, lo cual afortunadamente no ha logrado ni logrará. La autentificación de las operaciones bancarias y del SAT, que ya hablé algo de ellas, con un elemento más de seguridad. Y ahí ven ustedes los códigos desde el ADN, las huellas dactilares, los sistemas biométricos, evidentemente también ahí. Esta es una lámina muy interesante. Me parece extraordinaria y por eso obviamente la referí. Ahí tienen ustedes el mapa prácticamente de la silueta, más bien del perfil de frente, más bien de la toma de frente que se hace de una persona, con todo lo que significa el mapeo, la retícula del ojo, la parte de lo que va a sacarse, la nariz, el rostro, la boca, y del otro lado pues vemos toda la visión que se da con toda la tecnología y la información con la cual se puede llevar a cabo todo este diagrama, que vuelvo a repetir, traerá tecnología, será adquirida esa tecnología, será incorporada para el control prácticamente de los ciudadanos. Esa es la retórica de lo que yo señalo prácticamente con afirmación definida. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué tan seguro nuestro querido amigo, nuestro abogado ponente? Y les voy a comentar por lo siguiente. Todo el mundo sabemos, me parece que no hay absolutamente ninguna cuestión de que no tengamos conocimiento de ello, de el programa, la plataforma, las etapas del Foro de Sao Paulo, que es un foro con tendencias evidentemente comunistas y socialistas, que se genera con la incorporación de muchísimos países en Latinoamérica, dentro de los cuales está la Argentina, el Brasil, está el Ecuador, está Venezuela, está Nicaragua, está Cuba, por citar algunos de ellos. Y esta situación, que incluso yo hice un estudio, paréntesis, hice un estudio comparado, de derecho comparado en otra ley, que es la ley de patrimonio cultural, biocultural y otras cosas más, publicada en el mes de octubre del año pasado, que atenta contra la propiedad privada de los particulares en la Ciudad de México. Es una ley ya vigente en la Ciudad de México, de la cual no me ocuparé el día de hoy porque no quiero distraerlos. Algún día, si quieren, hacemos una nueva charla sobre esta ley vigente de patrimonio cultural, biocultural y demás, que es una ley que se ha hablado por ahí. Nacho Morales de Chuga, un querido amigo mío, notario público de la Ciudad de México, hablaba de la ley confiscatoria de bienes. Un poquito rudo el comentario, no es por ahí, lo platicaré. Cierro el paréntesis. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí, están en estas disposiciones, están emanadas de la plataforma de los principios doctrinales del Foro de Sao Paulo, que están siendo seguidos by the book. By the book. Y actualmente ahorita este país, en este periodo del 1 de enero del año 2019, que en alguna forma implica ya una incorporación brutalmente generosa en cuanto a todo ello, todo el 20 con la pandemia y con todo lo que ha implicado, más la desgracia de la economía que tenemos y lo que lleva el 21, prácticamente está ya en una buena parte de la segunda fase del Foro de Sao Paulo, que dice dentro de sus doctrinas, apoderarse del Internet y de la información correspondiente de los particulares que permita el control. Y esa parte de la fase, de la segunda fase, me habla con la palabra clara y prístina puesta así, control. Entonces, ¿a dónde vamos?
¿Qué sucederá con nosotros en los pocos años o los que nos queden de vida por situaciones naturales? La pregunta es, ¿qué pasará con nuestros hijos y con nuestros nietos y las nuevas generaciones? ¿Y qué país heredaremos a todos ellos cuando algún día nos cuestionen si por qué hicimos, no hicimos o dejamos de hacer cosas? De ahí, paréntesis, que es tan importante que todos en nuestras casas aleccionemos, platiquemos, conversemos y hagamos, que lo han hecho ustedes a las mil maravillas, no tengo ninguna duda, pero hagámoslo más, no solamente con nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos en las charlas propias del café o la merienda en el antecomedor o en la sala de televisión. Me voy a referir un poco más al servicio que está con nosotros, a las personas que nos asisten, a las personas que están en el hospital en ciertas áreas que lamentablemente no tienen la preparación y la capacidad suficiente para entender a dónde vamos y qué persigue actualmente un gobierno que lamentablemente muchos de nosotros lamentamos que exista, y otros que por rencor y por otras cosas votaron obviamente por la elección de esta persona pensando en que habría cambios que no existen. Entonces me parece que todo esto que estamos teniendo aquí enfrente de nosotros nos obliga a trabajar mucho más para evitar que el día de mañana pues el Estado mismo de derecho y otras cosas más nuestras se vayan a perder. Trabajando con las personas que son iletradas o aquellas personas indecisas, me parece que es una gran responsabilidad. Cierro paréntesis. Esta caricatura, verdaderamente dije, no la puedo dejar de poner a mis amigos, los médicos. Si no entregan sus datos, no volverán a ver a su línea con vida. Bueno, si Abel Quesada viviera, le daría un Oscar, no sé si es Naranjo, no sé si lo veo por aquí, no dice aquí, no sé qué, una firma ahí rara que no veo, pero bueno, si no entregan sus datos y el sujeto que está allá atrás de ese mostrador con una supuesta laptop, pues es el funcionario de la compañía telefónica, que son 2 o 3, Telmex del señor Slim, lo que es Movistar y lo que es la otra empresa que se tiene de Usacell o alguna otra compañía en manos y en poder de un señor de apellido Salinas Pliego, que ya no platico más de él. Pero así es. Entonces, no volverán a ver su línea con vida. ¿Por qué? Pues porque la voy a cancelar. Esa es la... Y vean la imagen del sujeto más rudo, no se puede encontrar, ¿no? Entonces, me parece que es una caricatura muy elocuente que dice con una gran tristeza la realidad de lo que va a implicar esta reforma a la ley. Perdón. Aquí hablamos en esta ley que la iniciativa original no contemplaba el registro de datos biométricos. Esta ley, antes de la reforma que está aquí, no señalaba datos biométricos, pero los senadores decidieron incluirlos, además del número de la línea, nombre, domicilio de identificación oficial y otros datos del equipo celular y el operador móvil que ya se tienen cuando uno apertura la línea. Ya lo platicamos, pero datos biométricos, ¿como para qué? ¿Cuál es la razón si no hay exposición de motivos, mis queridos amigos? Ese es el punto toral. ¿Qué ocultas? ¿Qué pretendes, legisladores, que en un albazo brutal se aventaron esta reforma el viernes por la tarde, cuando lamentablemente la oposición, entre comillas, subrayado, porque también cuestionamos eso, ya no estaba presente, ¡pum!, sale la publicación que corresponda y la disparan para publicarla en el diario oficial de manera vespertina, o sea, por la tarde. Y listo, fue aprobada y nos vamos, ¿no? Bueno, todo esto, obviamente, esto de incluir esta parte de datos biométricos, me parece que ya lo platiqué y lo dejé muy claro. Es un albazo, me parece deleznable, me parece que no es correcto, me parece que se está violentando el derecho al 100% y la voluntad del gobernado, o sea, en este caso del ciudadano, de nosotros que somos los consumidores. Y entonces vamos a ver más adelante qué hacer. Lo vamos a platicar, no comamos ansias, vamos en muy buen tiempo y voy avanzando. La creación del padrón no era necesaria, porque los concesionarios de telecomunicaciones ya están obligados a colaborar con las instancias de seguridad y protección de justicia en la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil, según los artículos 189 y 190 de la ley federal. Entonces, esa información ya la tienen.
Si alguien se roba, si alguien cometió un delito y el teléfono quedó obviamente en el lugar de los hechos del ilícito, pues ahí está la información y la van a sacar con el número de la línea y ubicarán al fulanete que está involucrado en ello y lo llamarán a declarar y a declarar lo que corresponda. ¿Necesaria la biometría? ¿Necesarios los datos biométricos para tenerlos como un resguardo de seguridad? Como lo dijo o lo comentamos en un par de láminas anteriores. Me parece que no. Y me parece que entonces el ver la fotografía que aparece aquí con un alfiler para detectar exactamente dónde está la persona, quién es la persona y qué información tiene la persona, ustedes, nosotros, todos, nuestra familia, que queramos espiar. Esa es la palabra, espionaje. ¿Para qué tanta información? Me parece que no hay justificación. No quiero ser demasiado alarmista. No, yo soy cuidadoso en las cosas. Lo verán más adelante. Ahorita pongo el dedo en la llaga, pues porque esto venimos a platicar con la realidad de las cosas. No es simplemente una charla de manera coloquial de un café. Vamos a poner las cosas en su lugar. A cada quien también lo pondremos en su lugar. Entonces me parece que esto, desgraciadamente, es una gran realidad. Fíjense aquí. Tú pagas la seguridad pública, que no te garantizan. Nuestros impuestos obviamente se van destinados una partida a la seguridad pública. ¿Qué cantidad de cientos de fulanetes existen en la famosa Policía Federal, anterior, hoy actualmente Guardia Nacional? En alguna ocasión, paréntesis, me mandan un video de alguien que estaba por la zona del norte de la República Mexicana, no me acuerdo si era el estado de Tamaulipas o de Sonora, y venía en la carretera y me hizo un paneo en el video verdaderamente monstruoso. Eran, perdón, no les exagero, miles de camionetas último modelo, blancas, con el logotipo de Guardia Nacional Negras, paradas en patios, obviamente rurales, que estaban obviamente resguardando ese equipamiento que iba a tener la policía o la Guardia Nacional. Antes, Policía Federal. ¿Para qué? ¿Cuál es el temor? ¿Qué sucederá? ¿Un golpe de Estado? ¿De quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, eso es parte del Foro de Sao Paulo. Eso es parte del punto en la primera etapa del Foro de Sao Paulo. O sea, si la leemos y la comparamos y casi le hacemos copy-paste, pues veremos que todo esto que hemos platicado, más lo que ustedes saben, va enfocado a todo el control, finalmente, a través de la información de nuestra telefonía celular. Y todo esto bajo perfiles totalitarios y con perfiles totalmente diferentes a la política de una democracia y de un Estado de Derecho que puede haber de centro, de derecha, un poco de izquierda, pero no de una izquierda radical. Me parece que ni estamos preparados, ni es lo que queremos para nosotros, ni para nuestros hijos, ni nietos. Entonces, tú pagas la seguridad pública que no te garantizan. Finanzas el mantenimiento de las prisiones desde donde te extorsionan. Fíjese nada más, claro que lo financiamos, el mantenimiento de todos esos sátrapas que están metidos allá adentro. ¿Por qué razón o causa? No nos metamos. Tú pagas al policía que no envía, porque no evita que entren teléfonos a manos de extorsionadores. Tú le pagas al policía con tus impuestos. Tú pagas el rescate cuando te hacen obviamente un secuestro expreso, como sea, con dinero tuyo que va a estos sujetos y supuestamente tienes ya un pago de seguridad pública con impuestos. Aportas para el salario de los legisladores, los que están ahí en nuestras cámaras, que es un atropello, los famosos plurinominales, simplemente porque son cuates y compadres del fulano de tal en el partido, y los designan y ni siquiera tienen ningún tipo de preparación en absoluto. Y se van a poner a generar leyes como esta, reformas como esta, y atropellan tus derechos fundamentales, tus legisladores. Tú pagarás el padrón de usuarios, este padrón que tenemos aquí en la ley y que está puesto aquí enfrente de mí para ustedes, que aquí está el Diario Oficial de la Federación, con todo lo que he marcado y subrayado y me he cansado de darle ojeadas. Tú pagarás el mantenimiento del padrón y las actualizaciones para que la base de datos sea segura y no termine en el mercado negro de Tepito o en Internet. Bueno, imagínense nada más, pues esto va a suceder al final. El mercado negro va a prevalecer para la compra de información, de datos. Conozco personas que se dedican a comprar bases de datos para operaciones con tarjeta de crédito, para informaciones para terceras personas. Yo sé que existen, porque veo mundos muy diferentes a los de un quirófano, porque mi profesión obviamente es diferente, pero ahorita voy a platicarla y la platico con ustedes de la mejor manera que me permita la audiencia, pues obviamente seguir con ello.
Y tú aportarás para las campañas en medios para que te informen que debes registrarte. Vamos a pagar por eso nosotros, porque obviamente no nos van a cobrar en su momento en el padrón, pero nos van a repercutir el costo de la tecnología, de todo esto que hemos platicado y que hablé del FBI, de toda la información y la tecnología tan bárbara que va a venir. Eso no es gratis. Lo vamos a pagar con los incrementos a las tarifas, pues disfrazadas, con los planes de mayor capacidad de internet o de minutos disfrazados, con los beneficios de A más B más C disfrazados, que al final todo eso si lo multiplican y suman por centavos o por pesos, da una cantidad brutalmente impresionante. Cuando se habla, queridos colegas doctores, todos ustedes, de más de 128 millones de teléfonos celulares en la República Mexicana, que es un poco una estadística que ha venido por ahí circulando. No tengo fuente de ello y obviamente tomémoslo como reserva. Tú pagas la línea celular que te suspenderán sin compensación si no te registras. Tú financiarás al amparo, el amparo contra el registro del famoso padrón. Tú mismo tienes que pagar también todo esto porque pues tienes que llegar ahí con alguien que es un abogado, pues para que te proteja, que lo veremos un poco más adelante. O sea, todo esto es como la pirinola que daba vueltas cuando éramos niños. Nada más que aquí esta pirinola siempre sale, tú pagas. Nunca sale el Estado paga, o quienes pagan, u otro paga. Siempre sale la carita de tú pagas. Entonces me parece que es absolutamente fuera de lugar. Costos de la obra, que es un poco lo que vengo refiriendo. ¿Quién la pagará? ¿Quién pagará el padrón? ¿Los mexicanos? ¿Quiénes más? Para instalar, operar, regular y mantener el padrón nacional, y el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá destinar erogaciones presupuestales que actualmente no poseen. Imagínense si el Estado está recortando estancias infantiles, está recortando que no hay medicamentos para niños con cáncer y leucemia, está recortando, sí, una impresionante cantidad de personas que se quedan desempleadas en diferentes instituciones, está recortando programas diversos, atacó durísimamente el Seguro Popular y ahora el famoso INSABI, que realmente es una verdadera desgracia. Ustedes como médicos lo saben mucho más. Y ese ha sido dinero que se ha ido, igual que el de los fideicomisos, al control presupuestal del propio Estado bajo su discrecionalidad. Eso, queridos doctores, es verdaderamente grave. Y de pilón, este tema de la telefonía. Ah, no, pero no te preocupes, hasta dentro de 2 años, ahorita no pasa nada. Tú vete documentando, nada más no ves el último mes porque va a haber unas colas brutales. Ese cinismo va a haber el día de mañana, ¿o de qué se trata? Veremos cómo no, y veremos qué hacer, no solamente en la parte legal que hagamos a nivel de ustedes, ciudadanos, sino también la parte que la política de otros buenos que también hay, otros correctos que también hay, también estarán trabajando con ello. Lo veremos más adelante. Seguramente este instituto solicitará una ampliación presupuestal para el 2022 y los años subsecuentes, a ver si se los dan. Ese es el tema. Por eso, paréntesis, el señor López está brutalmente obsesionado con ganar Morena las elecciones correspondientes en el mes de junio para tener mayoría parlamentaria de 251 y dominar la Cámara por los lacayos y los siervos y los que tiene ahí en nuestra Cámara de Diputados federal, para aprobarle todas las disposiciones legales, incluso la más importante, el manejo y el control del presupuesto, el dinero. Eso está también programado en las etapas de los postulamientos del Foro de Sao Paulo. En los otros países así lo han logrado. Finalmente, el padrón será tan seguro como la mejor tecnología que posee, y eso cuesta dinero, ya lo platiqué, y obviamente va a costar. Los recursos son públicos, y ya dije que son de nuestros impuestos, con tus contribuciones al fisco, a los impuestos que van a aumentarnos. ¿Más impuestos a cambio de qué? La obligación, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, dice en materia de impuestos, tiene que ser compensatoria y gradualmente proporcional. Eso lo dice la Constitución, es un derecho humano. Nadie puede pagar más impuestos si no hay la proporción correspondiente de la reciprocidad de los servicios que también tenga la obligación del Estado de dar. ¿Quién los regula? ¿Quién los vigila? ¿Quién los audita? Si a la propia Auditoría Superior de la Federación, al titular de la auditoría que acaba de detectar y presentó las cuentas del año 2019 o 2020, bueno, le fue como en feria, diciendo que era un fulano X o Z, y fue una cantidad de injurias que se le dijo al fulano, que hasta lo mandaron llamar al Congreso,
y al final salió perfectamente limpio como ave, sin manchar el plumaje, con todas las cosas que hizo de manera correcta, exhibiendo a estos fulanetes de este gobierno con lo que realmente son ineptitudes, ocurrencias. Con respeto lo digo por si hay alguna audiencia que no comparta mi comentario. Me parece que hay una realidad que supera otro tipo de expectativas. Y finalmente aquí señalamos el tema. Con tus contribuciones al fisco también se pagan las medidas de seguridad y los custodios en las cárceles, que son otros de los corruptos más impresionantes que existen, los custodios. Cuya obligación es, entre muchas, evitar que ingresen los teléfonos celulares a las prisiones para que los delincuentes te extorsionen. Y esta lámina que viene a continuación es de lo más triste, porque lamentablemente son las escuelas, las universidades del delito que se siguen manteniendo y siguen saliendo doctorados, entre comillas, subrayado de manera verdaderamente ridícula que la presento, y ahí lo tienen. Esa es la realidad que tenemos actualmente ahorita. Es una muestra, simplemente, de lo que hay. Hacinamientos, corrupción, el guardia que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, los sujetos que están ahí viviendo en condiciones verdaderamente fuera de lugar, los motines del lado derecho, con palos y demás, y amenazas, etcétera, etcétera, y todo lo que implica. Esto es lo que se imparte en los centros de readaptación social, así se llaman, muy bonitos. Antes eran cárceles. En la época de cuando estaba el famoso Palacio Negro, la cárcel de Lecumberri era cárcel. Ahí era donde se iba a compurgar los delitos y lo que sucedía con aquellas personas en la Ciudad de México que están totalmente rebasados. Eso es lo que vemos aquí. Estos impuestos estamos manteniendo a toda esta gente que está trabajando y operando allá adentro. Es una tristeza, es una verdad. Y quieren que tenemos datos biométricos para que nos tengan perfectamente identificados, para más extorsiones, más control. Control es la palabra. Me parece que no hay razón cuando la voluntad debió haber sido señalada en la ley como optativa para nosotros. Sanciones por incumplimiento. Aquí amenazan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que le corresponderá instalar, operar, regular y mantener el padrón. Esa es la amenaza. Debe emitir disposiciones sobre cómo operará el registro. O sea, esto se hará a través del reglamento. Debe hacerlo dentro de 6 meses después de la publicación del Diario Oficial de la Federación de las reformas a la ley secundaria. O sea, son 180 días. De aquellos teléfonos que se compren hoy, ayer, mañana, que son los nuevos. Porque de los otros, que son los nuestros, la información para tener toda la situación de control y de informática son 2 años a partir del día 19 del mes de abril. Consecuencias, mis queridos amigos. Suspensión de la línea si no lo hacen. A ustedes. ¿Quién lo hace? La propia empresa de telefonía. ¿Por qué? Porque el instituto se lo va a comunicar. Si ya tienes línea móvil o piensas contratar alguna, deberás registrarte. Primero, el instituto debe emitir lineamientos. Segundo, solo después de esos, los concesionarios deberán recabar e ingresar la información sobre tu identidad, datos biométricos y domicilio. Tercero, el operador tiene 2 años, que es lo que comentaba, para la publicación de las disposiciones regulatorias para cumplir con la obligación del registro de aquellos anteriores. Así lo marca el propio artículo que está enfrente de mí, que es el transitorio, en la página número 6, que está señalada aquí a la vista de ustedes. Y lo voy a leer así muy rápido y brevemente. Cuarto, en el caso del registro de línea telefónica móviles en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios de telecomunicaciones contarán con un plazo de 2 años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente decreto. Siguiente párrafo, uno más. Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de líneas telefónicas móviles, el instituto solicitará a los concesionarios en telecomunicaciones la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas por los registros o registradas por los usuarios o clientes en el padrón que ya les comenté a ustedes se encuentra vigente. En este plazo de 2 años estarás obligado a registrar y actualizar tus datos. Si no lo haces, se te cancelará el servicio móvil sin derecho a reactivación, pago o indemnización. Punto. Así lo hacen. ¿Qué hacer entonces ante esta amenaza? Y ahí veo al pobre Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el jamón del sándwich, porque es el que va a tener que dar
la operación con su reglamento, etcétera, etcétera, y operarlo de manera obligatoria. ¿Qué hacer? La interposición de una demanda de amparo indirecto. Y vemos una justicia ciega y lamentablemente ya muy lastimada para hacer e interponer un juicio de amparo, y en este caso es un amparo indirecto, que así se llama. Los legisladores, queridos médicos, que votaron en contra del padrón y algunos arrepentidos, que ahora quedar bien contigo o quieren quedar bien contigo en las campañas electorales, estimamos que presentarán una demanda ante la Suprema Corte de Justicia sobre una acción de inconstitucionalidad contra las reformas. Corrijo, queridos amigos, estamos probablemente pensando y esperando que lo puedan presentar, porque es una institución, en este caso es el Senado de la República, y en este caso eran las comisiones correspondientes de la propia Cámara las que puedan presentar una acción de inconstitucionalidad. Solo pueden hacer dependencias, organismos, y ONGs, la Cámara de Diputados Senadores, el IFE, el INE, el TRIFE, que son instituciones, no es cualquier particular para hacer una acción de inconstitucionalidad. Entonces, estamos esperanzados. A ver, ahí señalamos organismos reguladores como el IFT, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Veremos algo más adelante. Comentaba yo con la doctora Martínez este punto antes del inicio con ustedes en grupo de una articulación muy interesante que veré ahorita en un par de láminas. Dice, podrán diseñar una estrategia legal y no quedarse con los brazos cruzados. Así lo pongo. Pues es que han estado muchos simplemente de observadores. Organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos presentarán amparos estratégicos contra las graves violaciones de privacidad, protección de datos personales y el derecho a tener acceso a tecnologías y a la información y comunicación. Por supuesto que lo harán. Yo opino que confiaremos en que los jueces suspendan como medida cautelar la instalación del padrón mientras se analiza el fondo de la inconstitucionalidad, que me parece que esto empezaron al revés. Habrían que haber estudiado si esto llegaría a tener una acción de inconstitucionalidad antes de publicar una ley que de suyo me parece violatoria de derechos humanos. A mí y a muchos abogados y a muchas personas. Comento, mis queridos amigos médicos, que llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Bueno, ¿en qué consenso va a llegar? Con una Suprema Corte comprada, con lo que acabamos de ver hace unas semanas, con un ministro que se pasa por, ya saben dónde, una situación que no es él, sino finalmente fue la propuesta que hace López Obrador a los senadores, y que finalmente ya la aprobó Senado y la Cámara de Diputados, y ahorita el señor Saldívar pues, no dice nada porque todavía pues, no ha salido la determinación formalmente publicada, o si ya salió, pues tendrá que salir en alguna medida sobre ello, para dejarlo obviamente como alternativas, pero el tipo no ha hecho más que guardar silencio y simplemente decidir o decir que en tal caso la voluntad de la mayoría o del pueblo, o como le digan en esta transformación, es la que se va a cumplir. Entonces confiamos en que la Corte llegará a eso. Ojalá que los ministros hayan sabido preservar nuestros derechos constitucionales contra las malas leyes. ¿Habrá amparos contra las reformas y contra las disposiciones que emita el Instituto? Estimamos que sí, por supuesto, y que el padrón de usuarios de telefonía móvil pueda tener, desde luego, pues una situación de cambio o de suspensión o de hacerlo voluntario, que es lo que yo digo. Ya con esto, que no sea obligatorio, verán ustedes por qué lo comento más adelante. Cuando hablamos del amparo, cuando yo hablé con ustedes aquí del amparo indirecto, ¿por qué lo podemos hacer ahorita contra esta expedición del decreto? Este decreto que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, que está aquí en pantalla con ustedes, aquí está señalado, este decreto que contiene una ley, entendamos que son autoaplicativas, voy a explicarlo muy, muy sencillo, porque cuando una ley es de esta característica publicada y no necesita de un acto jurídico de aplicación para causar perjuicio, o sea, no hay un acto de autoría, todavía no nos sancionan, todavía no se determina que el instituto cancele. O sea, no hay todavía el acto de aplicación concreto de la autoridad para que yo el amparo lo pudiera pedir, porque ya me están ejecutando un hecho y me están ya lastimando en mi patrimonio. Pero por la propia publicación de la ley, porque el efecto de la aplicación de la ley es causar perjuicio concreto a los derechos e intereses legítimos míos, que son todas las garantías que hemos platicado, los derechos humanos, los que establece la Corte Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José en Centroamérica, que es una regulatoria de obligación para las disposiciones normativas de la Corte y del TRIFA, etcétera, etcétera.
simplemente están afectadas por la prohibición del condicionamiento del ejercicio de derechos. Esta situación de prohibición, que así lo señala esta doctrina, es que evidentemente tú tienes la obligación y tienes toda una serie de implicaciones para que cumplas con ciertos mandatos que serán de ejercicio posterior. Ahorita no me causa perjuicio, pero después sí lo va a hacer. Entonces yo tengo 30 días a partir de la publicación de esta ley para atacarla a través de un amparo. Entonces, si no lo hago ahorita y la ley pasa después de 30 días hábiles, pues la ley ya está viva y vigente para mí, que no lo hice, y para el doctor Pablo y para la doctora Esperanza, lo mismo, porque no recurrieron a un pedimento de amparo. Entonces dirán, bueno, entonces ¿qué? ¿Ya se acabó mi posibilidad de defenderme? No se acabó. ¿Qué sucederá? No pasa nada. Seguirás con tu teléfono sin problemas y no, nadie se meterá a tu teléfono de nada. Cuando se cumplan los 2 años, mis queridos amigos, de esta reforma, o sea, en el 2023, y cuando, por virtud de la aplicación que a partir del día 1 siguiente a los 2 años, puedan implicarme el que me quieran suspender o me quieran hacer efectiva la norma, si me ejecutan y me sancionan y me castigan y me cortan la línea, ese ya es el acto de autoridad ejecutado. Entonces, la ejecución de esa ley ya surtió efectos, se llama heteroaplicativa, es diferente a la que acabamos de comentar como modelo, y entonces yo ahí tengo nada más 15 días hábiles para atacar una resolución, un acto de autoridad que ya me están haciendo una violación directa, me está causando ya un perjuicio y puedo atacarla en 15 días hábiles y pedir la suspensión del acto de manera inmediata. Y mientras meto el amparo y me tarden 2 días más en que me decreten la suspensión provisional, me obligan a que el concesionario me restituya la línea. Entonces son pérdida de un par de días que no tendré teléfono. Bueno, pues, señores, no es en automático, nada es en automático, no es posible hacer. Eso es lo que tendríamos que pensar en que se puede hacer si no recurro a la ley en este instante. Ahora, ¿qué me recomiendas? Bueno, yo te diría, yo creo que lo que tenemos que hacer es recurrir a un amparo para atacar y generar más fuerza. Mientras más presión hagamos la sociedad, más herramienta le damos a quienes deben de impugnar una acción de inconstitucionalidad que provoque que el día de mañana se abrogue. La palabra abrogar es quitar y eliminar esta reforma de la ley, por lo menos en lo particular con lo que respecta a la información de datos biométricos. Por todo lo demás ya lo tiene la autoridad, ya lo tienen todos, pero de que tengas tú una instancia particular, toda mi información para que luego la andes comercializando, ¿a quién se la vas a dar? ¿Al padrón? ¿Y qué no va a hacer un copy-paste? ¿Y qué van a hacer con toda esa información? ¿Y para qué le quiere Salinas Pliego? ¿O qué uso le van a dar? ¿O qué va a hacer con esa información que tendrá Movistar y USA y las líneas o las telefonías que tengan ellos? Por citar esa o Telcel. Entonces me parece que sí tenemos que actuar pues simplemente para coadyuvar, amigos. Si no coadyuvamos, si no trabajamos también en esto, pues nos quedamos simplemente pues como el cangrejo, o parado o para atrás. Y para atrás, ni para tomar vuelo, dice el clásico. Así de fácil. Vean esto, esta lámina es muy interesante. Dice, esto salió publicado ayer en el periódico El Economista. Por unanimidad de votos, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, aprueba acción de inconstitucionalidad contra el padrón de datos biométricos. Los 7 comisionados del INAI en la sesión del Pleno del martes 27 de abril se manifestaron por unanimidad en contra del padrón con datos biométricos de usuarios titulares de telefonía móvil y a favor de presentar una acción de inconstitucionalidad. Ojo, una cosa es que el INAI haya tenido la determinación de iniciar una acción de inconstitucionalidad y otra cosa es que exista ya la inconstitucionalidad dada, porque eso solamente la Corte, la Suprema Corte, lo va a poder hacer. No hay amparo. Es una acción para que se declare inconstitucional la reforma. No es un tema de amparo. Formalmente, en el fondo, tiene sus características porque estamos pidiendo pues, que se quite, y al quitarse el efecto propio del amparo, pues es el mismo. Pero bueno, se llama diferente. Pero ojo, se aprobó que este órgano colegiado del Instituto Autónomo Independiente, amigos, lo ejecute, lo haga. Me parece maravilloso. Bueno, como este, habrá otros.
habrá otros que se pronuncien, pero el INAI me parecía así como que de ABC, Instituto Nacional del Acceso a la Información. Bueno, pero por favor, nomás faltaba que estos señores todavía se pusieran a discutir y no lo sacaran por unanimidad, bueno, ya estaríamos realmente no sé dónde, ¿no? Afortunadamente fue por unanimidad de votos, por eso destaco que esto está así, con la reserva de que se tendrá que tramitar esto ante la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué pasa si también por ahí vienen otros y se suman? Y entonces obviamente también estamos haciendo más ruido y salen otros organismos. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Me parece que tenemos que operar nosotros como particulares, como ciudadanos, con nuestros contactos, amigos y gente que esté ligada con algunos que tengan funciones de instituciones debidamente identificadas y organismos debidamente identificados de manera correcta para poder concurrir a esto, pues el abogado que los patrocine en esa especialidad, me parece que los tiene que aconsejar a que sí lo hagan. Bien. Fíjense en esta nota. Prácticamente la quise, no la quise copiar porque simplemente la tengo guardada ya en mi expediente. Yo tengo la sentencia que es la resolución del amparo 271, vean al tercer renglón superior izquierdo, del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que es un juez de distrito en materia administrativa con especialidad en telecomunicaciones y radiodifusión. Este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, ha sido el hombre más calumniado en el sector de la judicatura de los jueces federal por parte del inquilino de Palacio Nacional, en primer lugar, y de otra cantidad de sujetos impresentables, sería mi palabra más adecuada con respeto para la audiencia, que lo voy a señalar así, que han cuestionado el trabajo diciendo que es parcial, que vendido, que está con la derecha, que si acá, que si le dijeron, cuando el señor tiene una autonomía natural porque juró ante el Poder Judicial de la Federación, cuando aceptó el cargo de juez de distrito, hacer y cumplir con la justicia y con las demandas que los particulares le hagan, de acuerdo a los principios generales del derecho y apegado a la Constitución. Me parece que Gómez Fierro es un hombre con una gran valentía. Y entonces esta resolución del amparo 271 fue el primer amparo que se presentó, el primerito, a los 3 o 4 o 5 días del decreto, y la fecha ustedes ven ahí, la trae con, bueno, es más, aquí está la fecha, 19 de abril de 2021. Presenta un incidente de suspensión, pide la suspensión provisional, por lo menos para que esta ley me proteja, o sea, no me aplique o no surte el efecto del famoso padrón o del famoso Registro Nacional de Usuarios. Y entonces lo hace promovido por la O con estrellitas, es nombre y apellido, y luego dice contratos del Congreso de la Unión y otras autoridades, presidente de la República, Cámara de Diputados y todos los que le vienen ahí, el secretario de Comunicaciones, ¿para qué se los pongo? Luego, para resolver sobre la suspensión solicitada, es necesario precisar que el quejoso es el señor que aparece ahí, que no tengo los datos, la secrecía obliga a que se ponga así, impugna los siguientes actos. Y dice, impugno el artículo 180 cuarter, que es el que acabamos de ver aquí, el cuarter, que es el que dice el registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, fíjense, será obligatorio. La palabra será, o sea, es imperativo categórico, será obligatorio para el usuario, quien deberá, fíjense en el tiempo y el verbo, deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio de línea telefónica móvil en términos de lo previsto por la ley y las disposiciones administrativas de carácter general que emite el instituto, o sea, el reglamento. Entonces, aquí está, será y luego deberá, lo veremos más adelante en los verbos y el tiempo en que son presentados. Toda la disposición de la propia ley así está prácticamente. Entonces, dice aquí, contener el decreto publicado tal, acto que se atribuye al Congreso de la Unión, etcétera, etcétera, porque aquí lo que está concediendo el juez Gómez Fierro, es porque es una medida obligatoria que se pone y que deberá ser proporcionada de manera sancionadora, de manera obligatoria, de manera absolutamente sin mayor cuestionamiento. Me parece que el juez otorga, le da una suspensión provisional a esta resolución, pero sin embargo vean la maravilla que viene a continuación. Estimado Ernesto. Sí, perdón. Mi estimado Ernesto, creo que estamos casi sobre el tiempo. Me faltarían 5 minutos, ¿puedo utilizarlos? Pregúntenle a la doctora Esperanza, por favor. Doctora, ¿puedo utilizar 5 minutos? No sé si el auditorio
esté de acuerdo. Digo, la plática está súper interesante Perdón, perdón. y no sé si algunos tengan algún otro compromiso, alguna salida, pero no sé. Por favor, que continúe el abogado. Sí, Es sí, muy que importante continúe. lo que nos dice. Muchas Perfecto, gracias, adelante, doctor. abogado. Muchas Adelante, gracias. gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. A veces lo trato de hacer más o menos rápido, pero bueno, vamos. Es una publicación que sale el día de hoy, mis queridos doctores. Y dice en el Universal, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión definitiva. Ahora ya no es la provisional, ya es la definitiva, con la que un ciudadano no podrá ser obligado por tiempo indefinido y entregar sus datos personales y biométricos para ser incluso en el padrón. Fíjense nada más qué maravillosa resolución. Esto ya es del conocimiento del público. Este juez tiene los pantalones bien puestos. Falta todavía que emita la sentencia en relación a si otorga el amparo a la persona que lo pidió y cuál es el efecto de la concesión del amparo. Pero ahí lo tienen en el periódico. Esto es un avance muy interesante, es un gran revés a la reforma que pretendía el señor López. Fíjense, ya voy a acabar, faltan 2 láminas o 3. Uso de los verbos. En todo este contenido de la ley dice, deberán, serán, realizarán, registrarán, contendrán, presentarán. Nunca se menciona la palabra o el verbo en el sentido de podrán. Entonces, el uso de verbos y el modo está claro y evidente que es control. Control puro y absoluto que el Estado quiere hacer de las implicaciones para que nuestra voluntad sea coartada y no podamos generarla si tenemos o queremos hacerlo. Conclusiones. Yo me parece que, amigos queridos, lo correcto en todo esto tendría que ser, uno, primero ustedes, conocer el fondo del problema. Ya lo analizamos, pero ya lo vemos. Analizar las situaciones que se presentan en cada caso particular. Dimos un gran avance en ello. Documentarse de manera correcta. La información de los WhatsApps, de información de correos electrónicos, sean cuidadosos en quién las manda, cómo las mandan, que tengan fuente de información y poderla ver y evaluar de manera permanente en diarios, telediarios, X. Compartir comentarios con terceros. Hoy lo estamos haciendo. Es un ejercicio muy interesante que me agradezco su paciencia. Y consultar a un experto. ¿Quién es un abogado con experiencia en la materia? No es cualquier abogado, un abogado que se dedica a derecho laboral. Pues no, no puede. Tenemos que ver al experto que haya. ¿Esto a qué nos conduce? A 3 premisas. La primera, pensar en los actos que voy a realizar. Es una primera premisa, es nuestra. Segunda premisa, medir sus consecuencias e implicaciones. ¿Está bien? Y la tercera premisa, ejecutar acciones. ¿Lo tenemos que hacer? Cualquier acción que haga o que yo tome decisión para hacerla. Esto rápido es, simplemente vean, países con registro biométrico de usuarios de telefonía móvil. Ojo, México, Afganistán, Arabia, Bahrein, Bangladesh, Benin, China, Emiratos, Mozambique, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Singapur, Tailandia, Tanzania, Tayikistán, Uganda y Venezuela. Todos con un nivel de libertad y seguridad y economía verdaderamente comunista y fatalista. Estos son los que manejan este tipo de control, que el manejo del Estado lo hace en esos países. Me parece que tendríamos que abordar de aquí a México sin duda alguna. Y eso es finalmente, al final me faltaba ya muy poquito, por eso pedí, doctora, gracias, 5 minutos para que ustedes obviamente tuvieran información. Su servidor, y ahí están los datos de todo esto, va a estar esta presentación, se la mandaré a la doctora Martínez con mucho gusto, a mi amigo Efraín también y a otros médicos, y si quieren distribuirla, platicarla, comentarla, mi autorización absoluta, indisoluble y generosa para ustedes por el hecho de que me han permitido estar el día de hoy con ustedes platicando en esta ponencia, y con esto doy por terminada y agradecido de antemano y que hayan estado presentes. Muchas gracias, doctora. Gracias, mis queridos médicos, por su tiempo y su paciencia. No sé si hay algún comentario adicional, doctora, último, o alguien tiene alguna pregunta última. Yo estoy abierto. Doctor Ernesto, primeramente le damos las gracias a nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Lomas por su brillante conferencia. Creo que nos ha dejado muy, muy claro. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, mándelas por chat. El doctor Pablo Aristi y el doctor Isaac nos van a estar coordinando las preguntas, que debe de haber muchísimas. Entonces, por favor, empezamos. Pablo, Isaac. Sí. Y quien tenga una pregunta, levante la mano o mándela por el chat, por favor. Sí, por el chat va a ser más fácil que los llamo. José Ángel.
A Sí. ver, doctor. Yo creo que, mira, estamos viviendo tiempos muy complejos. Y creo que si alguien tiene algo que hacer, así llevamos más de 2 años soportando a los gobernantes que tenemos. Yo creo que esto es una cosa muy delicada. Y aquí tengo el antecedente de este juez que nos acaba de decir el licenciado, en el cual el juez Juan Pablo Gómez Fierro fue el que desafió la reforma de energía contra Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y viene una nota. Ojalá y los mexicanos tuviéramos la capacidad y el valor para poner un hasta aquí. No son dueños del país. Déjenme decirles a todos, y así se los digo en los pasillos y en el café, no son dueños del país. Dicen, y ahora con la campaña de vacunación, la gente promueve la vacunación porque el imbécil es el que les da las vacunas. No es cierto. Él no paga 5 centavos de las vacunas. Es con los impuestos que todos pagamos. ¿Sí? Y debemos definitivamente, lo que dice el licenciado Ernesto, ya abrir los ojos. Por favor, el futuro, a lo mejor nosotros ya no lo vamos a vivir, pero nuestros hijos, nuestros nietos, yo les he dicho, vamos camino a un Venezuela. No, eso no puede pasar aquí en el país. Bueno, poco a poco, ahí vamos para allá. ¿Sí? Nos están obligando y están tomando decisiones porque las permitimos. No esté de acuerdo conmigo, licenciado. Pero Totalmente los que de acuerdo. pagamos impuestos, la gente pensante de este país, no tenemos tiempo para ir a votar. No tenemos tiempo para oír una plática que nos está interesando a todos y que nos va a perjudicar a todos. Por favor, digo, tenemos ya que tener un poco de conciencia y pensar, a lo mejor ya no nos interesa pensar a nosotros, los que vienen atrás de nosotros. Muchas gracias. Doctor, me parece que usted ha tocado el dedo en la llaga de una manera puntual y objetiva. Coincido y comparto. Yo soy un enorme creyente de que las cosas tienen solución, tienen que buscarse, pero tenemos que tener la actitud y la voluntad en el ser humano. Para terminar, 30 segundos, me parece que son los dos grandes valores que tenemos que tener para realmente llevar a cabo el ejercicio de cualquier acción. Actitud y voluntad. Y también es absolutamente lo correcto lo que señala usted de transmitir y hacer conciencia entre los más que se puedan de una realidad que no podemos pensar que suceda. Totalmente de acuerdo. Licenciado, ¿qué Sí, tal? vamos. Buenas noches, mil gracias Ernesto, Vamos. fabuloso. Varios de los asociados están preguntando si hay forma de hacer un amparo grupal. Muy bien. ¿Y cuánto duraría ese amparo? O sea, Bien. ¿cuál es la vigencia de ese amparo? Perfecto, muy bien. Contesto. Sí, la ley nos regula en nuestro artículo 2, segundo, quinto, uno de los dos, de la ley de amparo, la posibilidad de la interposición de demandas colectivas, esa es la palabra correcta, que en este caso se tendría que hacer por la Sociedad Médica Hospital Ángeles de las Lomas como organismo tutelar de una asociación civil, que desde luego incorporaría al amparo a todos aquellos asociados que desde luego estén inscritos en la escritura constitutiva o se hayan adherido a través de las asambleas que en alguna forma se hayan llevado a cabo, pero finalmente esos documentos legales tendríamos en el despacho que analizarlos y ver los documentos en las oficinas de ustedes para ir trabajando y sabiendo qué se tiene que hacer. Pero la respuesta es sí se puede hacer de manera colectiva. Me parece que hay un fin común de todo ello. Me parece que tenemos herramientas suficientes para presentarlo sobre esa base. Entiendo que la propia sociedad médica no tenga los teléfonos a su registro, pero son agremiados con titularidad de telefonía de cada uno de ustedes, por lo tanto me parece que así se puede perfectamente formular. Se requiere solamente para presentar un amparo el documento, que en este caso es copia del contrato de apertura de los servicios de línea telefónica, que
ustedes deben tenerlo en casa, y si no lo encuentro, ya no lo tengo, se lo perdí, quién sabe dónde quedó, que sucede, acudir obviamente a Telmex o a la compañía autorizada, señalé Telmex, la que sea, y pedirle en el archivo con el número de línea telefónica, quiero una copia del documento, porque no encuentro la mía, no me la dieron, qué sé yo, necesito una copia y se la tienen que dar forzosamente. Si hay una negativa, es presentar por escrito un documento firmado por ustedes como titulares, que se los hayan de recibido la compañía de teléfonos, porque es obligación, es un derecho de petición, que es un ejercicio del artículo 8 de la Constitución, y obviamente esperar que nos lo den en una semana o en el tiempo que sea, pero nos lo tienen que dar, porque lo tienen ellos en sus archivos, si no lo encontramos. Eso, la identificación oficial del INE, una fotocopia, comprobante de domicilio y el comprobante de pago que se pueda tener, obviamente, del pago de la última mensualidad. Con esos papeles se incorpora, y la copia certificada de la escritura de la sociedad médica, como lo comenté, se incorpora un procedimiento de amparo para hacerse. La segunda pregunta. El amparo, cuando se otorga y hay que ver el efecto en el cual se otorga, pero el efecto que debe de otorgarse es para que no se permita y no se autoriza que esos particulares, que son los que acabamos de comentar en la sociedad médica, tengan la obligación de hacer el registro de sus datos biométricos y de la información privada a la compañía autorizada, y por lo tanto el amparo les protege para toda la vida mientras este decreto no se haya abrogado. Si se quita y se elimina, pues ya no hay. Muerto el perro, se acaba la rabia, entonces ya no lo hay. Pero mientras no tiene una temporalidad, no es por 3 meses, por un año, es para toda la vida mientras el teléfono no cambie de usuario, no lo cancelen o lo den de baja. En el momento que lo dan de baja, el acto jurídico del amparo se extingue porque va a amparar al particular dueño o titular de línea telefónica. Creo que está clara la respuesta, Pablo, ¿te parece? Sí, bastante clara. Y por ejemplo, y preguntan también, y se me hace muy interesante la pregunta, ahora con esto de que no se está permitiendo vacunar, como en el resto de los países, al personal sanitario privado, digamos, ¿se puede hacer también un amparo semejante para obligar al gobierno a vacunar al personal sanitario? Me parece que es absolutamente una realidad. Lo importante aquí es saber si ese decreto fue publicado o esa resolución del Consejo de Salubridad General, ejemplo, o del organismo que lo haya filtrado o dado, es el acto de autoridad que se publica y que se pone en conocimiento de la ciudadanía para poderlo atacar y sobre todo ver la vigencia de la publicación, porque si pasan más de 30 días y nadie hizo nada, pues ese decreto surte efectos. Y tendríamos que implicar que yo quisiera irme a vacunar a algún lugar y me negaran la vacuna para que entonces de manera directa me violentaran mi derecho y poder tener los 15 días que establece el marco jurídico. En otras palabras, si yo no tengo, si es Radio Pasillo, o si es lo que dijo el PEJE, o si es lo que ha dicho Gatell, o etcétera, pero no está debidamente documentado públicamente en un escrito firmado y rubricado por autoridad, no hay amparo, porque el amparo es contra un acto, Pablo, de autoridad que desde luego pues tiene que ser la oficial, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que sentarnos, me parece que tendrías que darnos tú o los médicos correspondientes más información sobre esta situación negatoria del Estado mexicano o de la Secretaría de Salud a no proporcionarle las vacunas al sector privado para saber en qué forma podemos atacar. Esperanza, ¿podría hacer una pregunta? Adelante. Adelante, doctor Efraín. Sí, yo quisiera preguntarle a Ernesto, primero agradecerle su participación, porque creo que aun cuando tenemos ciertos conocimientos, pues no es nuestra área y siempre nos va a dejar en desventaja porque no tenemos el expertise para entender muchas de las cosas de lo que dice Ernesto. Pero yo quisiera hacer un par de observaciones así como fundamentales. La primera sería, si nos podrías decir, Ernesto, con respecto... ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, te escucho, muy bien, muy bien. Quería yo preguntarte, Ernesto, ¿existe la posibilidad que las empresas de servicios, cualquiera de las telefónicas que tenemos móviles en el país, se pudieran amparar y esto de alguna manera limitar o abrogar lo que es el concepto individual? Y la segunda pregunta
sería, ¿cuál sería tu consejo final con respecto a ampararnos antes de finales de mayo? Ya que, como lo dijiste muy atinadamente, existen en este momento observaciones que están empezando a entrar en juego, en donde el INAI está considerando que esto es anticonstitucional y que podría ser derogado. Esas serían dos observaciones puntuales que me gustaría hacer. Perfecto, sí, Efraín, claro que sí. Mira, la primera, como posibilidad, me parece que es total y absoluta, puesto que a ellos, en la reforma que acabo de comentar, les implican una obligación de hacer por parte del Estado y de llevar a cabo el ejercicio de los aspectos regulatorios para requisitar el famoso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía. Me parece que esa es una de las instancias, las compañías de telecomunicación, vía telefonía móvil, que deben hacerlo. El problema que yo veo aquí son dos cosas. Una compañía me parece que es la que detenta, pues no sé qué porcentaje de los usuarios, que es muy importante, que es Yusacell y Movistar y demás, no sé si hay otro nombre, que es de Ricardo Salinas Pliego, lo cual evidentemente pues sabemos que es una persona adherida al proyecto del señor López, entonces difícilmente está hecha más un poco no en modo hacia este personaje, pero sí en temas de regulatoria, que en su momento pues, él dijo, yo aquí toda esta información te la proporciono y hacemos esto y hacemos lo otro, y está de acuerdo. Me parece que así es. Me parece que hay un consenso, Efraín, de anuencia de este personaje. En el otro tema de la telefonía mayoritaria, que es Telcel, que obviamente tenemos muchos de nosotros el uso de esta telefonía, yo no podría dar un comentario de Carlos Slim como titular, pero sí podría adelantar y decir, bueno, si lo hace, me parece que sería un acontecimiento que rompería totalmente una vinculación que ha tenido o ha mantenido o ha querido más o menos aparentar Carlos Slim con el señor López, que de repente ha sido muy ambivalente. Era muy desbordada en sus inicios del gobierno y de repente se fue para atrás y de repente ha sido muy desmarcada. O sea, ha jugado, como decía mi papá en alguna época, es un poco, salgo con un barco y ando a la veleta, estoy cambiando las velas de sentido, voy para acá y luego la cambio para otro lado, es un poco una actitud de veleta. Entonces no puedo contestar al 100%, pero me parece que sí, sin duda alguna, la respuesta es, claro que lo pueden hacer dentro de los 30 días que corresponden a la vigencia de la ley a partir de su publicación. Esa sería la primera respuesta. Que lo hagan es otra cosa. La segunda, me parece que el consejo que yo podría darles a ustedes es, sí, por supuesto, tener en el radar el tema de la interposición del amparo, sí. Ahora, yo hago la acotación, doctora Martínez y la audiencia de los médicos, de ser cuidadosos, me refiero, sigamos analizando el comportamiento del mercado, vamos a decir, del mercado jurídico, de las instancias jurídicas. Todos los días nos encontramos con informaciones que van y vienen. Me parece que sí, por una razón. Hay otro juez, Efraín, que se apellida de la Pesa, que es el juez, digamos, el homólogo a Gómez Fierro, y este juez ya resolvió, dicen por ahí, el Radio Pasillo, yo no lo creo de ninguna manera, que ya desechó 53 demandas interpuestas y que no otorgó, por supuesto, suspensión porque al desecharlas, pues ni siquiera entra al estudio de la demanda, se desechan. ¿Por qué razón? Porque puede haber una causa de sobreseimiento. ¿Qué significa la palabra sobreseimiento? Al sobreseerse es porque no hay los elementos o hay situaciones que impiden la posibilidad de su admisión. La ley señala muchas causales de sobreseimiento, por eso se sobresee, esa es la palabra. Bueno, esas no las conocemos, las conoce el juez. Nosotros que somos el pueblo, pues no conocemos más que lo que se filtra. Me parece que está exagerada que 53 demandas, me parece que puede ser una colectiva con 53 quejosos, eso pudiera ser, y que la persona, amigos, que ha publicado esto, pues no tenga las herramientas suficientes para poderlo transmitir de manera correcta hacia la ciudadanía, hacia nosotros. Sin embargo, ese juez se ha pronunciado por el desechamiento, no admisión, desechar. Contra el desechamiento hay un recurso de queja ante un tribunal superior, eso no lo sabemos. Entonces yo me parece que ahorita lo que yo enseñé a ustedes anteriormente es fundamental. La resolución de la suspensión definitiva del juez Gómez Fierro me parece valiente y me parece que es la primera que se dicta. Hay otros amparos que van en tránsito con él en su juzgado, que ya han sido concedidas las suspensiones
provisionales. Desconozco si Gómez Fierro ha dictado alguna resolución desechando alguna demanda. No ha salido publicada. Me parecería una obligación también del juez Gómez Fierro que si hay alguna resolución que haya desechado, diga, la deseché por este motivo. Y entonces con eso aclara cualquier duda, porque hay unas que están admitidas y otras que no fueron admitidas porque no cumplían con los requisitos legales que marca la ley. Eso me parece, Efraín, que tendría que ser más transparente de Gómez Fierro y abona a su carrera. Entonces, me parece que el 28 de mayo, esa es la fecha exacta de cuando vencerían los 30 días hábiles a partir de la publicación de la ley. Estamos a día 29 de abril, nos queda prácticamente un mes. Me parecería, amigos, que hay que estar en comunicación. Nuestro equipo en el despacho, que tiene varios abogados que estamos trabajando con todo esto todos los días, nos nutrimos de información, se las puse yo aquí recientemente en los diarios oficiales. Yo tengo la publicación del contenido de las 40 o 35 hojas de la sentencia que concede la suspensión definitiva dictada por el juez. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a las redes de la información de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados. Es nuestra obligación profesional, como el médico tiene la obligación profesional de su especialidad. Entonces nosotros estamos al día en todo esto. Entonces me parece que lo correcto es ser mesurados. Rápidamente, hay 4 conceptos que no pueden, que existen en el tema de una problemática de esta naturaleza. Estamos preocupados, ¿sí? Preocupados. Lo que no podemos tener es angustia, pero algunos pueden estar angustiados. Pero no podemos pasar de ahí al miedo y menos al pánico. Me parece que eso coincide en todos. Entonces, tenemos para todo ello que ser cuidadosos, entender que primero voy a buscar mis papeles, tenerlos en línea, tenerlos en orden, para que en su momento, si la doctora Martínez tiene a bien, la próxima semana, el lunes puede ser, que nos reunamos en las oficinas de la sociedad a revisar papeles de vuestros y pues ver un poquito qué es lo que hay y dar una opinión con lo que yo tuviera con su administrativo. Me parece sano, porque si el día de mañana yo les pido papeles y fíjate, licenciado, pues fíjate que no los tenemos o nos falta una copia o falta esto, falta lo otro, pues correríamos y andar a las prisas. Todos sabemos que ni el médico anda a prisa, ni el abogado puede andar a prisa. ¿Por qué? Porque está el paciente. El paciente es el de ustedes y el cliente es el nuestro en los juzgados. Y uno tiene que ser cuidadoso. Entonces, esas son las respuestas que yo te daría. Me parece que sí, nada más con la mesura de estar más seguros de todo lo que vamos a hacer. No hay prisa. No tenemos que hacerlo, Efraín, el lunes o el martes. Tenemos que sí tomar en consideración esto. Por eso yo me adelanté a los puntos y definí la última lámina de tener cuidado, analítica, revisión, prudencia, mesura. Yo quiero transmitir a ustedes lo duro que fui al principio de mi alocución y lo contundente en muchas cosas, con el final decir, bueno, ya entendimos la problemática. Me gustó mucho lo del doctor José, en donde hizo todo un señalamiento muy profesional y muy objetivo de la realidad que tenemos que ocuparnos en cuidarnos y ocuparnos en estar atentos de todo esto, y nosotros los abogados, pues obviamente servirles a ustedes en todo ello. Ese es el objetivo. Y la vinculación que le dije yo a Efraín, a iniciativa mía, fue con mucho gusto le doy mi tiempo a la sociedad, por una razón que les dije. Mi padre fue médico y me siento orgulloso de ello. Y creo que es importante transmitir, por lo menos, y ser agradecido en lo que uno finalmente ha recibido. Esa es la respuesta. La última pregunta me gustaría que la pudiera hacer el doctor Jaime Lavetman, que es un agente con una actitud intelectual de mucha experiencia y que ha estado interesado desde que se inició esta conversación. Jimmy, me gustaría saber tu opinión, preguntas o comentarios, si tienes, por favor. Cómo no, muchas gracias. Primero que nada, muy amable licenciado, porque ha aclarado usted puntos muy difíciles de entender para un médico, como en ocasiones le puede costar a usted trabajo entender los términos médicos que utilizamos con pacientes. Correcto. Usted nos ha dicho varias cosas, algunas de ellas muy interesantes. Nos ha expuesto lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, que lo estamos viviendo a diario todos nosotros. Y nos ha dicho con mucha calma y mesura que debemos de preocuparnos y empezar a tomar parte en las decisiones y no seguir siendo pasivos. En esto me uno a mi buen amigo Ángel. Segundo, ninguna de las decisiones que tomemos debe de ser apresurada sin haberlo pensado con mucha calma y no habernos asesorado con la gente adecuada.
Y lo que más me gustó de la conferencia fue las últimas frases que usted mencionó, que no debemos de pasar al miedo o al pánico, porque estamos viendo en jaque no solamente nuestra actividad como médicos, sino estamos viendo en jaque la posición que todos los ciudadanos de este país estamos por vivir. Esto es muy grave porque, según las estadísticas, y a pesar de todo lo que hemos platicado, el gobierno sigue siendo todavía muy popular. Y tenemos de alguna manera que contrarrestar esto con lógica, con pensamiento, como usted lo dijo, transmitiendo todo esto entre amigos, conocidos y hasta desconocidos también, siempre con el cuidado de no causar mayor problema con insultos o con actitudes que no nos corresponden. Nosotros que nacimos en este país, que ya tenemos muchos años en él y que no quisiéramos jamás ver este país convertido en una dictaduría que ya la estamos empezando a sentir en nuestro cuerpo, creo que lo que debemos de hacer es unirnos y formar un frente, pero un frente que realmente muestre con lógica una solución a lo que está sucediendo. Y esto implicará probablemente el tener que lanzarnos de alguna manera a votar, si es que esto va a ser permitido, por la persona que consideremos la adecuada. Y yo aquí veo un problema. El partido que actualmente domina es uno. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión de no votar a favor de ese partido, por las razones que cada uno de nosotros pueda tener y decidir votar por otro, no podemos votar por uno, hay 10 partidos más. Y a la hora en que esto suceda, se va a diluir todo esto y el partido va a volver a ganar, el partido que está en el poder. Porque si hay 100 votos y 10 votos van a favor del partido en el poder, pero los otros 90 se distribuyen, le tocan 9 a cada uno y vamos a salir perdiendo. Esto también es un problema que no hemos logrado concretar como muchos otros que hay. Le pido a usted una anuencia por haber interrumpido y por haber dado esta opinión que probablemente nos está, y sí voy a usar la palabra correcta, nos está amargando a todos. Esto ya no es nada más mesura, esto ya vamos por la parte del miedito. Ya empezamos a voltear con demasiada frecuencia para ver qué está pasando, no están interviniendo mi teléfono, puedo contestar, puedo hablar, puedo decir lo que siento. Estamos entrando en un estadio de angustia, un poco de angustia, ¿no? La angustia podría ser la palabra. Angustia me gusta más que miedo, correcto. El miedo, yo coincido, doctor, gracias por su nota, me parece extraordinaria su reflexión. Amplió usted conceptos que no tienen absolutamente ningún tema de no ser coadyuvantes con lo que estamos tratando, que al final el camino, el día 6 de junio es trascendente, como pocas veces en la historia de México, desde su independencia, vaya a existir. Nos tocará a nosotros estar ahí, a nuestros hijos, que tengan 18 años o más, que es la fuerza. Hay cerca, aproximadamente, más o menos, alrededor de cerca de un 25%, más o menos, entre los jóvenes de 18 a 34 años, que tienen derecho de voto y que me parece trascendente su decisión. Otro número indeterminado todavía, pero me parece que es un porcentaje también elevado, cerca del 30% de indecisos o personas que se abstuvieron de ir a votar. O sea, el abstencionismo hay que trabajarlo y hay que forzarlo. El doctor José Ángel decía, es que tenemos que tener una actitud correcta y tenemos que salir y tenemos que combatir, porque no se puede hacer desde la comodidad o la zona de confort de nuestra casa. Entonces, todo eso es a través de la réplica y de ayudar a las personas indecisas. Yo hablaba del servicio, hablaba de las otras personas que están con nosotros, porque si el día de mañana perdemos, obviamente, la capacidad de tener empleo, nos cierran hospitales, nos clausuran, nos expropian las escuelas, que son parte de la mecánica del Foro de Sao Paulo. Por Dios, pues los bancos, o sea, esto es una realidad que yo sí la sensibilizo porque he platicado con venezolanos, he platicado con mucha gente, he hecho estudios comparativos de derecho y veo las leyes que estaban operando en aquellas épocas antiguas, hace muchos años en los países socialistas, y son exactamente las que ahora está metiendo al horno el señor este. Pues me parece atinadísimo su comentario, me parece que es lo que tenemos que hacer, y con relación al voto, el objetivo nada más es lo siguiente.
es muy probable que salgan en las boletas las coaliciones de PRI, PAN, PRD. Me estoy metiendo a política con respeto hacia la audiencia, como usted lo señaló, y solamente digo lo siguiente: me parece que lo que tenemos que hacer es votar por quien corresponda o que vaya en segundo lugar después. Si Morena va en primer lugar con su candidato, nosotros vamos a votar por alcaldes, nosotros, y vamos a votar por diputados federales. Entonces, tenemos que hacerlo, y los diputados locales, que en alguna forma es nuestro propio Congreso, tenemos que hacerlo por quienes obviamente vayan en el segundo lugar, y si son los de la coalición, vámonos por la coalición, ya después veremos cómo se reparte en alguna forma todo ese poder, pero lo importante es que exista paridad de género y paridad de votos, o por lo menos que haya una compensación, que haya balance en la Cámara y que no sea una mayoría total y absolutamente aplastante de Morena, porque estos tipos van a arrasar con nosotros. Como son los 3,000 y pico de personajes que están a nivel nacional, vamos a ponerles el número, 4,000, sí, póngale 5,000, que son los que se van a beneficiar del poder. ¿Qué pasa con los 120 y tantos millones que vamos a estar verdaderamente fregados? Esa es la palabra, bajo condiciones fuera de lugar, del concierto que quiera al tenor del chasquido de los dedos el sujeto este. Es que es increíble que este señor, teniendo un Estado mexicano tan brutalmente rico en todo sentido, no haya querido pasar a la historia como el mejor presidente de México, teniendo tantas posibilidades de haberlo hecho y haberlo tirado a un bote de basura en tan corto tiempo. Me parece que su reflexión merece mi reconocimiento pleno, comparto al 100%, al igual que el comentario del doctor José Ángel y de todos ustedes, porque me parece sin duda alguna que es el sentimiento que nos embarga. No es solamente la telefonía ahora, no solamente los datos biométricos, nos hemos desbordado ya un poquito en sacar de nuestro ronco pecho, como diría por ahí algún autor, pues lo que sentimos y lo que expresamos. Y ahora es un elemento sustancial muy importante el tener redes sociales en este formato vía Zoom para poder saber que tenemos que ser cuidadosos con todo esto, que ojalá que los grupos, para terminar, de asociaciones civiles como Frena, Chalecos Verdes, Sí por México y otros más, entiendan en la conciencia que hay que unirse. No se puede todavía estar discutiendo en situaciones pusilánimes, es la palabra más adecuada que puedo utilizar para ustedes, en rencores y en situaciones cuando está en juego el Estado de Derecho, cuando está en juego la patria. Me parece que eso, no estoy exagerando. Yo como abogado tengo 40 años de postulado, 40 años de ejercicio profesional independiente, me formé y logré hacer toda una escuela de abogados en el despacho que tienen mucha capacidad profesional, y he sido docente en muchos temas, en la Anáhuac, que estoy en el diplomado, en la Facultad de Arquitectura, en la universidad también, he dado conferencias en diferentes países en Europa y en Estados Unidos y demás, y lo hago siempre con la vehemencia y la forma profesional que lo hago. Ahora me parece que es un punto fundamental que usted acaba de tocar, de conciencia, para no dejarnos y luchar, insisto, para no incurrir obviamente en el miedo o en la angustia que padecemos. Me parece que el amparo sí tiene que trabajarse, hay que trabajar, hay que seguir en coordinación con la doctora Martínez, con ustedes, con Pablo, con el doctor Efraín, mi amigo, porque no podemos simplemente escuchar que esta conferencia fue muy agradable, o nos explicó, nos enseñó cosas. Me parece que la reflexión después de la charla del día de hoy invitará a meditar mucho sobre esta misma reunión. ¿No les parece? Así es, doctor. Perdón, abogado. Bueno, pues creo que nos queda muy claro, tenemos que trabajar y coordinarnos como sociedad médica y ver y tener una postura todos como sociedad. Y pues seguimos en contacto, y una vez más le agradecemos su tiempo, su ponencia y abrirnos los ojos en terrenos que la verdad para nosotros muchas veces no los manejamos. Agradecemos a todos ustedes la presencia y bueno, pues estaremos muy estrechamente en contacto porque si ahora sí tenemos un reloj de arena en reversa.